El presidente Peña Nieto informó esta misma semana de 2 cambios en su gabinete, en un ajuste de gabinete para entrar o para, digamos, destinados a 2 de las áreas que están o contienen las mayores reformas de lo que queda del sexenio. Una, la aplicación, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la otra, la construcción de la Fiscalía General, que deberá de reemplazar a la PGR. Los 2 propuestos ya fueron ratificados por el Senado. El ex senador Raúl Cervantes se va a quedar en PGR, mientras que la ex titular de la PGR, Arely Gómez, va a pasar a la función pública. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la opinión de la sociedad civil respecto de estos cambios que están, digamos, que en la médula de 2 de las reformas que con más fuerza ha tratado de impulsar desde hace un par de años? El Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, la Fiscalía Anticorrupción, que es, digamos, que una de las piezas centrales para el funcionamiento de todo el sistema. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre estos relevos y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El presidente Enrique Peña Nieto anunció esta semana un ajuste a su gabinete de gobierno en 2 piezas claves de reformas institucionales: la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública. Esto con el nombramiento de 2 personas cercanas al círculo presidencial, Raúl Cervantes y Arely Gómez respectivamente. Las reformas más importantes para el último tramo de la administración de Peña Nieto son la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la transformación de la PGR en una Fiscalía General autónoma y moderna. Esas son las encomiendas que, de acuerdo con Presidencia, reciben la exprocuradora Arely Gómez, ya ratificada por el Senado, quien deberá conducir la puesta en marcha de las leyes anticorrupción, y el procurador Raúl Cervantes, que tendrá que liderar el cambio en la Fiscalía. Posiciones. 1. Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que los cambios confirman la estrategia para no resolver los problemas torales del país. Dijo que siempre es como si se volviera a empezar. No funciona uno, viene otro, pero los casos nunca se resuelven. Por el contrario, hay más dudas que certezas. 2. La directora de México Evalúa, Edna Jaime, considera que ambas dependencias deberán ir tras los peces gordos en delitos relacionados con la corrupción y también en materia de impunidad en el país. Tras la aprobación de la reforma anticorrupción, la secretaria de la Función Pública tiene que reconstruirse. Ha estado moribunda y desarticulada. No cumple con sus funciones adecuadamente porque la idea era que desapareciera al inicio del sexenio. Edna Jaime aseguró que le preocupa que la nueva titular no tenga experiencia en esos temas porque, aunque son destacados servidores públicos, no tienen necesariamente esa experiencia. Espera que su proceso de aprendizaje sea muy corto para que ese sistema empiece a operar. 3. Claudio X Gómez, de Mexicanos contra la Corrupción, dijo que en la construcción de la Fiscalía nos jugamos en buena medida el Sistema Nacional Anticorrupción y una impunidad en el futuro, pues es una coyuntura absolutamente crítica en la que la sociedad civil quiere participar muy activamente. 4. Arely Gómez, nueva secretaria de la Función Pública, ofreció ante los senadores actuar con plena independencia. Aseguró que jamás ha recibido un señalamiento que permitiera dudar de su honestidad y su capacidad. Actuará con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad e independencia en el desempeño de las funciones, subrayó. Arrancamos y, como le decía, en efecto, esta semana el presidente de la República presentó 2 cambios, un ajuste a su gabinete en la Procuraduría General de la República y la que estaba vacante, la Secretaría de la Función Pública. Una secretaría, esta última, que como veíamos en el reportaje, había sido incluso casi recibió un acta de defunción. Al principio de la administración iba a desaparecer y la aprobación posteriormente del Sistema Nacional Anticorrupción le dio aire para convertirse en una pieza importante, para muchos una pieza fundamental en la construcción de este Sistema Nacional Anticorrupción, y ahora ha sido cubierta por la ex procuradora Arely Gómez, que
hoy mismo fue ratificada por el Senado. Ya había sido ratificado la propuesta para la Procuraduría, Raúl Cervantes, el ex senador Raúl Cervantes, y con estos dos cambios el gobierno de Peña Nieto se prepara, digamos, a entrar a las últimas dos o a dos de las más trascendentes reformas que le quedan a su administración. Una, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y el otro, la construcción de una Fiscalía General Independiente. Y para entrar al análisis desde la sociedad civil que ha acompañado estos cambios, que ha estado muy cerca y siguiéndolos con mucha atención, en la mayoría de los casos incluso empujándolos con la presión desde abajo, recordará las firmas que en su momento se juntaron para pedir la aprobación en el Senado de la ley de 3 de 3. A partir de esto, la sociedad civil dice que quiere participar muy cerca y estar muy involucrada en ambos procesos. Por eso me da mucho gusto que hoy esté aquí conmigo Fernanda Díez Torres. Muchas gracias, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte aquí, la verdad. El gusto es mío. ¿No? El gusto es todo hace unas semanas que estuvimos aquí, yo creo que no nos imaginábamos los cambios que venían. No se veían venir. Y además que ya era necesario desde julio 18, que se quitó al otro secretario, que se nombrara una nueva secretaria, y que mejor que sea Arely, que es una persona muy firme, que sabe derecho lo que es necesario saber, que lleva 30 años en la administración pública, como estabas comentando hace un momento, y que creemos que va a hacer un buen papel. Y además eso, la sociedad civil exigía que ya hubiera este secretario, es una parte fundamental para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, tener una figura, y es uno de los engranajes y de los pilares más fuertes. Y creemos que es una persona que va a hacer bien su trabajo, y aunque puede ser mencionado que es nombrada por el presidente para que cuide al presidente, creo que con todos estos pesos y contrapesos que se están formando va a tener mucho campo para poder trabajar y para hacer un buen trabajo. 30 años tiene en efecto Arely Gómez, pasó ya por el Senado, pasó también por el ámbito electoral, ella estuvo en las instituciones electorales, las conoce, y luego pues su último cargo en la PGR, donde tuvo a su cargo el caso precisamente uno de los más emblemáticos de violaciones de derechos humanos, el de Ayotzinapa. El de Ayotzinapa. Quizá uno de los señalamientos que yo he escuchado a su cargo ha sido sobre todo que, a pesar de tener esa larga trayectoria de administración en la administración pública, no tiene demasiada experiencia en cuestiones de corrupción. ¿Cómo lo ves tú? Mira, desconozco la verdad si tiene mucho caso, ¿no? Pero creo que lo que ha hecho es algo muy bueno, y que lo que se necesita ahorita es una persona honesta, que al llevar 30 años en la administración pública y no tener en ese sentido cola que le pisen, y que la señora es una persona honorable, hables de ella con cualquiera de las fuerzas políticas ahorita en el país, están de acuerdo en eso, que es una señora honorable. Le pueden criticar por otras cosas, por ejemplo, de que el presidente no puso una terna para que el Senado escogiera de ella sobre la Secretaría de la Función Pública, pero eso no es algo inherente a ella, sino que todas las personas que te hablan de ella, hablan bien de ella, que es una persona comprometida, que es una persona que se mete en su trabajo, que hace bien su trabajo, y creo que eso es lo que se necesita, y que además no tiene mucho tiempo para hacerlo. A mí me llamó mucho la atención que ayer dijo en los cuestionamientos que le hace el Senado que va a regresar en 100 días con un plan de trabajo y el poco tiempo que tiene que hacer y lo que se tiene que hacer para que salga adelante. De las cosas que deja inconclusas en la Procuraduría, pero que al menos inició, y que creo que eso es un buen señalamiento, como acabas de decir, todo el caso de Ayotzinapa, de volverlo a llevar a cabo, lo que es la extradición del Chapo Guzmán, vaya a empezar todo el procedimiento como tal, del chino que acaban de traer a México, la extradición que la logró ella, y lo que es ahorita ya las acusaciones que están en firme contra los exgobernadores de Veracruz y de Sonora. A pesar de que, digamos que también en su gestión se evadieron estos dos gobernadores, y son dos de los casos más de mayor alarma social que tenemos en las últimas semanas. Ya estamos viendo por semanas. Definitivamente, y además eso creo que también tiene ese seguimiento ahora en la Secretaría de la Función Pública. Si la secretaria de la Función Pública, que ahora es ella, va a poder tener ese peso y pedir que desde ahí se conformen buenas acusaciones y que se conformen unos buenos estudios de lo que está pasando en las diferentes administraciones, sí es cierto que tendrá que haber sistemas locales anticorrupción, pero si se puede lograr
lograr este engranaje perfecto, entonces la Procuraduría no va a tener que tardar tanto en sacar estas órdenes de aprehensión, sino que ya va a tener como que un proceso un poco más hecho. Desafortunadamente, cuando la ley no existe como tal, o todavía no están los reglamentos, pasa lo que estamos viviendo ahorita. Ustedes estuvieron trabajando muy de cerca, por supuesto, en el Sistema Nacional Anticorrupción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál dirías que es, digamos, uno de los principales rasgos del perfil que debe de tener el secretario de Seguridad Pública? Perdón, de la Función Pública. Tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona comprometida, tiene que ser una persona que, aunque la haya nombrado el presidente y haya sido pues autorizada por el Senado, tiene que entender que tiene que ser quien meta orden dentro de la administración pública, en este caso federal, y que tiene que ver que las cosas se cumplan y que se cumpla la ley, y no solamente ir contra los peces pequeños, y que también hay una ventaja en esto, que ahorita tiene herramientas para poderlo hacer. Es cierto que todavía faltan algunas leyes, por ejemplo, lo que va a hacer convertir la Procuraduría en una fiscalía, en la Fiscalía Anticorrupción, que ahí todavía le van a faltar, o faltan todavía dientes, pero ya con las nuevas funciones que tiene la Secretaría de la Función Pública y el poder que va a tener con este Sistema Nacional Anticorrupción, creo que se pueden hacer más cosas. No sé si le dé tiempo, ese es el único quid. A ver, lo que en principio le quedaría. Sí. Ahora, hay cosas que, digamos, en la ruta o en el plan de trabajo que vaya a presentar que ya le vienen dadas por los propios plazos legales. Sí. ¿Cómo está el asunto? ¿Qué es lo que tiene que resolver del Sistema Nacional para implementarlo, en el que ya hay, digamos, una ruta legal a la que tiene que apegarse? Bueno, primero, por ejemplo, la Ley General o la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, esa entra en funcionamiento el 19 de julio del 2017. El Senado ya nombró ahorita los 9 notables, que a su vez ellos tienen que nombrar a los ciudadanos que van a conformar el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto tiene que estar, a más tardar, la fecha límite para meter las personas sus requisitos que quieran es el 15 de noviembre, si no me equivoco, el 9 o el 15 de noviembre. Ese día es fecha límite para recibir las propuestas. Sí. ¿Y las propuestas quién las está haciendo? Tú te puedes, si cumples con los requisitos que están pidiendo, puedes meter tus papeles. O sea, cualquier ciudadano que tenga, que cumpla ahí los requisitos que están pidiendo, puede meterlos. Entonces, la fecha límite es el 9 o el 15 de noviembre, no recuerdo bien, y en base a esto, este grupo de notables, que son 9 personas elegidas por el Senado, que fueron propuestos por sociedad civil, por el Senado. Hubo 31 candidatos para conformar este grupo de notables, que no están cobrando nada, también hay que decirlo. Van a ser los que escojan al Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a pensar que queden electos a más tardar el 1 de diciembre, suponemos que es un poco antes, pero bueno, ya pueden empezar a funcionar el 15 de diciembre este comité, y así ya se puede conformar ahora sí todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, ¿esto va a ser como la instancia que va a coordinar el sistema? Sí, del Consejo Coordinador Ciudadano, sí. Son 5 ciudadanos, de ahí va a salir uno que va a ser el presidente del Comité del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción tiene, entre otros, a la secretaria de la Función Pública, a este ciudadano que va a ser el presidente, y que cada año se va a cambiar al ciudadano. Esa es una ventaja que tiene. ¿Y por qué se está buscando eso? Para que no pueda entrar en que se preste también a pérdida de confianza, vamos a ponerlo así. Entonces está el Auditor Superior de la Federación, está uno de los jueces, está también lo que va a ser el fiscal anticorrupción, que ese es el que todavía no se ha nombrado y que se tiene que nombrar, pero puede esto empezar a funcionar en enero. Y la ley que empieza a funcionar en julio, como te acabo de decir, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, en esa sí se fija que todos los funcionarios públicos tienen que presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses, y también tienen que presentar su declaración de impuestos. Con un paréntesis que se tiene que cuidar. Su declaración de intereses y su declaración patrimonial es algo que se va a acordar en este Consejo del Sistema Nacional Anticorrupción. Todavía no sabemos qué es lo que tienen que presentar. Digamos, los formatos, ahí es donde van a hacer los formatos. Ellos van a decir si lo tienes que hacer todo público o no. Esta parte la puedes, nada más presentar a la Secretaría de la Función Pública, o insisto, lo tienes que hacer absolutamente todo público a la vista de todo el mundo. O si solamente pregunta una persona por ti, tiene que estar
estar. Y también en esta mesa va a estar un miembro del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Uno de los comisionados del Uno INAI. de los comisionados, sí. Lo que se procura hacer con esta mesa de 7 sillas es que nadie pueda guardar información o pueda decir, no, este caso no lo vemos, sino que el caso que alguien lleve a la mesa de tenemos problemas con este gobernador que está saltando, se está saltando su cuenta pública y no estamos viendo nada que haga el sistema local anticorrupción, lo pueda jalar el sistema, atraer. lo pueda atraer el sistema y entonces hay que hacer todo el procedimiento que se tenga que hacer sobre esa persona y además que como estamos viendo ahorita en el caso, por ejemplo, de Duarte, no es una persona única la que está envuelta en todo esto, es una red de complicidades que pueden ir desde las personas, un jefe de departamento, hasta los suegros. En determinado momento, 3 secretarios ya ahorita están implicados en esto, entonces sí es una red de complicidades cuando son esos niveles de corrupción. Estamos hablando del ajuste de gabinete que esta semana anunció el presidente Peña Nieto con el cambio de los nombramientos en la Procuraduría General de la República, que fue ocupada, ya fue avalado por el Senado, el ex senador Cervantes, mientras que en la Secretaría de Función Pública fue ocupada por la ex procuradora Arely Gómez, que también hoy justamente fue avalada por el Senado de la República. Estamos hablando con Fernanda Díez Torres, directora de Relaciones Institucionales del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y nos quedamos en el perfil de los dos cargos. Sí. Tú decías, en el caso de Arely, tú, digamos, rescatas el que se haya metido, o que no haya permitido en todo caso darle carpetazo a Ayotzinapa. Así es. Ese es para ti el logro de ella. Sí, y reinició la investigación y está tratando de que sea una investigación lo más apegada a derecho y que los mismos padres y los demás implicados en el caso la entiendan como algo que se está haciendo de manera correcta. No quiso darle carpetazo. 2, que empezó las averiguaciones contra los 2 gobernadores hoy prófugos, de Sonora y de Veracruz, que consiguió la extradición del chino, que ya está aquí en México, y que vio todo lo de la extradición del Chapo, que está ahorita todavía en proceso. Se puede criticar, no a ella, sino a la decisión del presidente, que la hayan cambiado a la mitad de estos procesos. Es criticable, sí, pero es algo meramente subjetivo. Porque son los procesos en este momento más escandalosos que tenemos en este país, ¿no? Entonces, lo importante sería que quede quien quede, suponiendo que no supiéramos quién es, pueda terminar y llevar estos procesos a buen término. Creo que eso es algo que exigimos la ciudadanía, que estos procesos lleguen a buen término y que se demuestre que no solamente son algo que se va a perder más el tiempo y que vamos a ver qué pasa hasta que se le olvide a la gente, porque no son casos que se va a olvidar. Entonces, eso es algo bueno a favor de Arely. Y bueno, pues está el caso del otro perfil, el que va a llegar a ser, el que ya llegó, que ya es procurador. Ya es procurador, Raúl Cervantes, ex senador, también, igual que Arely, un hombre, digamos, del círculo cercano del presidente. Raúl Cervantes incluso tiene vínculos familiares con Castillejos, con su director jurídico, exacto, de la presidencia. ¿Te parece que es adecuado el perfil y sobre todo por las implicaciones que puede tener en la construcción de la Fiscalía y en el significado que va a tener la Fiscalía, no solo para digamos, la lucha contra la anticorrupción, sino el significado que va a tener en términos de la reestructuración del Ministerio Público, del abogado del Estado en los próximos 9 años? O sea, no va a ser un cargo removible. Todavía no sabemos si va a los 9 años y eso va a depender muchísimo lo que pase con la ley de la Fiscalía General de la República. Y eso es algo que tiene que terminar de determinar el Senado de la República. Lo que ahí sí tiene el licenciado Cervantes es que él como procurador va a tener que decir: dejo el cargo si quiero seguir como fiscal y me pongo otra vez en esa terna que tiene que presentar el presidente ante el Senado para que quede esos 9 años. Pareciera, y esto es una opinión sumamente subjetiva y personal, que el señor está besado por el diablo, exactamente por esa cercanía que tiene con Humberto, la cercanía que tiene con el grupo presidencial, cuando tiene una carrera increíble como abogado. Es un señor que sabe muchísimo, maneja la ley de una manera primorosa, de verdad es un placer escucharlo, y estoy hablando no es lo que dice en el Senado, lo que ha dicho, sino escucharlo y ver cómo puede ayudar a que se haga la ley y que se haga mal. El pero que tiene es eso, que es muy cercano a la casa presidencial. Vaya, ese es el pero más grande que yo le veo, no al individuo per se. El individuo per se tiene todas las calificaciones y cualificaciones para hacer un buen papel como procurador,
pero creo que sí va a tener esa amplia animadversión, de la sociedad civil y de cómo llegas a ser procurador y hay el salto a ser fiscales, tan delgada la línea, tan fácil va a ser sumamente cuestionado. Y a lo mejor eso es lo que no permite que pase a ser este fiscal de 9 años. Ahora a ver, si dices Arely va a tener poco tiempo para hacer su trabajo, en el caso del nuevo titular de la PGR, con este proceso de cambio, de transformación de la PGR en Fiscalía y el cambio en el titular a medio camino, pues va a tener todavía menos tiempo. Va a tener menos tiempo, pero creo que él tiene una ventaja muy fuerte y también una responsabilidad atroz. Tiene que hacer que esta ley de la Fiscalía sea de verdad un cambio completo de la Procuraduría. No podemos jalar los mismos vicios y los mismos problemas que hoy tiene la Procuraduría. Tiene que empezar a lo mejor de cero, hacer un plan, lograr que eso pase en el Senado, que ahorita las leyes que están todavía en proceso en el Senado no terminan de tener estos complementos y ver las necesidades. Él conoce perfectamente todo lo que es la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, él ayudó en ciertos sentidos de esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no funciona como tal, y creo que esa es la ventaja que se tiene al tenerlo ahí, que sabe las necesidades de la Procuraduría y sabe lo que se necesita. ¿Es una tarea titánica? Sí. Qué bueno que hay alguien que sepa para poderlo hacer y ojalá que lo apoyen así los que fueron hasta antier sus colegas en el Senado a que pase una nueva ley. ¿La ley de la Fiscalía tienes plazos totales? Sí tiene y no me lo sé. Sí tiene y no me lo sé. Pero aproximadamente, ¿qué estamos hablando? ¿Un año? Debería determinarse este año, debería quedar aprobada este año. ¿Este mismo año? Este año, sí. Ah, caray. Sí, debería, pero no me sé bien el término. Si fuera así, entonces tendríamos que entrar al proceso de elección del fiscal a principios del próximo año. Pero a lo mejor es justo en este sentido que nos cerremos más un poco lo que ha pasado desafortunadamente con todas las leyes, o afortunadamente, no lo sé, que nos llevamos más tiempo pero que queden bien. Y un programa de eso, una muestra es el Sistema Nacional. El sistema tenía que haber quedado el 30 de abril y no quedó, como todos sabemos, se fue a un periodo extraordinario y ya quedó en decreto el 18 de julio. Entonces, a lo mejor es válido que nos tardemos más, que no nos mate este plazo fatal y saquemos un bodrio de ley, o que saquen los senadores un bodrio de ley, y que salga una ley como la necesita lo que va a hacer esta Fiscalía. Si quieres un ejemplo, hoy en día la parte de la Fiscalía que tiene encargada para todos los delitos de corrupción son 50 plazas. No son 50 agentes del Ministerio Público, no son 50 investigadores, son 50 plazas. Dime qué puede hacer la Procuraduría con eso. Nada. Absolutamente nada, porque insisto, son solo 50 plazas. Entonces, dentro de esta estructuración y dentro de esta ley, alguien que sepa si tiene que decir se necesita esto acá. Es que ahí en la transformación no solamente va a ser tener la ley en efecto, sino toda una reingeniería de la institución. Ahorita regresamos, seguimos sobre el tema de la Procuraduría porque la justicia creo que es de las cuestiones que más preocupan. Seguimos con opiniones encontradas, muchas gracias por seguir con nosotros. Le dejo mi Twitter por si quiere enviarme cualquier comentario, cualquier punto de vista, cualquier crítica. José Buendía MX, y estamos hablando de dos instituciones que tienen que ver, son centrales para dos de las preocupaciones que más afectan y que están en el centro de la agenda de las preocupaciones de la ciudadanía: corrupción y justicia. La PGR, la reestructuración de la PGR, el paso de la Procuraduría que conocemos a una Fiscalía General Autónoma y la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción a partir de la designación del nuevo secretario de la Función Pública y un poco antes del nombramiento del Consejo Ciudadano que va a coordinar a este aparato institucional. Estamos hablando con Fernanda Díez Torres, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y nos quedamos en la Fiscalía y creo que la pregunta es un poco inevitable. Uno de los principales escándalos que hubo en los últimos meses del gobierno, tanto de Duarte como de Borges, fue que trataran de dejar, digamos, gente cercana a ellos en las instancias anticorrupción, un poco tratando digamos, de cubrirse un poco las espaldas. El caso del paso a la Fiscalía va a dar por resultado también el nombramiento de un nuevo fiscal que va a ser transeccional, es decir, durará 9 años.
casi la mitad del sexenio que entra, o sea, sexenio y medio. Sexenio y medio, así es. ¿Eso afecta la credibilidad de la institución o no? Es algo que debe dejar muy claro el licenciado Cervantes y dejar claro si él va a buscar esta fiscalía y en qué momento entonces tendría que ponerse en esa terna para que lo eligieran. No puede, por muy bueno que sea, insisto en que considero que es uno de los mejores abogados que cuenta hoy México, no puede basar solamente en su prestigio profesional esta situación. Entonces va a tener que ponerse él también en esa terna con los senadores para que pueda ser elegido este fiscal. Y eso es lo que sí va a ser una buena pregunta. Por muy bueno que seas, por muy alto que sea tu prestigio profesional, al ser tan cercano al presidente, vaya que en ese momento será saliente, nos conviene ponerte sí o no y por qué. Y es algo que se va a tener que preguntar él y que va a tener que dar esa salida esa salida para dejar en claro que la Fiscalía no es nada más otro arreglo entre conocidos, sino que está tratando de conformarse, no solamente conforme a derechos, sino conforme a la confianza que necesita la ciudadanía. En su momento el nuevo fiscal sería nombrado por el Senado. Sí, el presidente tiene que mandar una terna al Senado y el Senado tiene que decir, de aquí elegimos a X persona. Cervantes lo que debería de hacer en ese sentido es decir, ok, no estoy en la Procuraduría, me gustaría estar en esa terna, o el presidente decir, está en esa terna. O sea, tendrá que dejar la Procuraduría en caso de que quisiera incluirse en esa terna. O bien decir, sigo en la Procuraduría y en el momento en que esto se vuelva a la Fiscalía, yo ya no soy. O sea, lo que no se puede permitir es que ahorita que él ha sido nombrado procurador, con esto ya pase en automático a ser fiscal. Esa es la parte que sí erosionaría muchísimo la institución en un principio. Insisto, por muy bueno, y es muy bueno el licenciado Cervantes, él sí debería de decir, no, se tiene que hacer esto conforme el proceso legal de tener una terna. No puede pasar en automático. Yo no sé si es un anticipo porque entiendo que sí ha dicho públicamente que estaría interesado, aunque no se dará hasta que lo haga, evidentemente, sí. Pero no sé si sea un adelanto, o sea, el respaldo que tuvo en el Senado para el nombramiento ahora de su cargo como procurador, la ratificación de la propuesta presidencial. Fue casi unánime, ¿no? Sí, fue casi unánime. Fueron 95 votos a favor, solamente 5 en contra y los otros 28 se ausentaron, ¿no? Vaya, los que se ausentan ya sabemos que es una forma de afirmar tácitamente que quieren que pasen las cosas. Entonces es como se dio. Creo que sí. ¿Es una forma de afirmar tácitamente que pasen las cosas o que no están dispuestos a detenerlas? O que no están dispuestos a detenerlas, pero es lo mismo que pasen. Vaya, yo me hago el tío Lolo, no estuve, entonces no pude votar, cuando todos sabemos que pueden votar sin ningún problema, pero es una forma tácita de que adelante, vaya, no te puedo decir que voy a votar en contra, no voy a votar a favor, pero dejo que pase, vaya, con los votos que tienes ya dejo que pase. Ahora, finalmente, Fernanda, en las últimas semanas antes de tus nombramientos, la sociedad civil, los grupos de la sociedad civil incluso lograron alianzas entre grupos casi antagónicos, gente que se dedican a cuestiones de anticorrupción, derechos humanos, organismos y cámaras empresariales, digamos, de este amplio espectro de organizaciones. ¿Cómo describirías la recepción que hacen tanto del nombramiento de Arely como de Raúl Cervantes? Muy cuestionable por eso, porque se presta a que Cervantes pase a ser fiscal durante 9 años. O sea, la sociedad civil quien más está cuestionando es el nombramiento de Cervantes. Sí, también habían tenido acuerdos no oficiales de que se iba a ver con la sociedad civil ciertas características para nombrar al secretario de la Función Pública. Entonces, como sociedad civil sí iban a ser cuestionados estos nombramientos. No hubo esas consultas, por lo menos no invitaron al CEI. No, ni a otras... Ni a otras instituciones. Pero al final todavía sigue siendo procurador, no estaba eso por ley, y lo que creo es que la sociedad civil sí tiene que estar en paralelo a todo esto, a seguir dándole, valga la redundancia, seguimiento
para que hagan bien su trabajo. Y además con eso, Arely solamente va a estar estos 2 años, ella no es transeccional y sí tiene o sea, ella tiene fecha de caducidad, sí, tiene por fecha de decirlo caducidad, otra manera. y en ese sentido Cervantes puede también llegarla a tener, porque si no se siguen estos procedimientos que hemos estado comentando, si no se dan a buen término, no creo que nadie del Senado, aunque sean sus amigos, quieran ayudarlo a que pueda seguir buscando la Fiscalía como tal. Entonces, es algo que no fue muy bien recibido por la sociedad civil o por las organizaciones de la sociedad civil, pero hay algo bueno. Ya tenemos un secretario de la Función Pública que no se tenía, que era necesario. Es que ahí lo que han destacado, hasta donde yo he podido ver, son nombramientos claves, en efecto. Sí. Porque el futuro de la lucha anticorrupción, por lo menos en lo que queda de este sexenio, así como la puesta en marcha de la Fiscalía General, dependen de estos 2 nombramientos. Sí. Entonces, creo que al menos tenemos que aceptar esos. Son nombramientos que se tienen que dar para que los procesos dentro del sistema lleguen a buen término. Si no se daban esos nombramientos, iba a ser todavía peor en esta discusión. O sea, de que sin nombramientos llegar. estaba atascada la velocidad, sí. no caminaba. Estaba completamente parado, estaba frenado ese asunto, y con esto al menos está empezando a caminar. Digamos que muy lento, pero está empezando a caminar. Pues la verdad es que vamos a tener que seguir de cerca, en efecto. Vamos a tener que darle seguimiento a este tema. La sociedad civil seguramente lo va a seguir. Vamos a estar muy encima de esto y también vaya... Me llama la atención que no hayan participado finalmente en las negociaciones, porque entiendo que sí era un acuerdo el que pudieran, digamos, aportar su punto de vista sobre el perfil de la persona que nombrarían. Sí, así es. Sí, así es. Es algo que va a protestar. ¿De los 2? No. No, de la Secretaría de la Función Pública. Solamente sobre Función Pública. Sobre la Secretaría de la Función Pública, sí. Pero también los tiempos los tenemos encima, y lo que se tiene que hacer ahorita es que esto funcione, y creo que la misma sociedad civil va a poder decir, oye, sí fueron buenos nombramientos en el sentido de que están trabajando o de que definitivamente han tratado de seguir parando esto. Y lo que se tiene que hacer, y además el gobierno no tiene muchos lados por donde salir estos 2 años. Desafortunadamente la situación económica, no solo del país, del mundo, no es la mejor, aunque le hicieran una labor increíble, dadas la situación externa, no pueden salir mucho adelante. Tenemos también frenada todo lo que es la reforma educativa. La única manera que tiene el gobierno de salir adelante y demostrar que de verdad quiere hacer algo bueno por este país es hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, es, ahora sí, aprender a las personas que no han sido aprendidas, es dar una resolución. O sea, diría, son las últimas balas. Sí. Las últimas balas que le quedan y a la son pistola muchas, de esta administración. Son muchas muchas, gracias, pero en ese sentido. Fernanda, nos vamos. A ti, muchas gracias, de verdad, un placer haberte tenido. Fernanda Díez Torres, del CEI, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.